Hola, mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo del curso gratuito de iniciación a la fotografía. En el video de hoy nos sumergiremos en uno de los 3 elementos claves de la fotografía, el diafragma. Descubriremos cómo este pequeño pero poderoso componente puede transformar tus fotografías. Te contaré cuáles son los resultados modificándolo, cómo hacer que llegue más o menos luz al sensor. Te explicaré qué son los números F, por qué se dice que un lente es luminoso, qué factores influyen en la mayor o menor nitidez de tus fotos y muchos temas más, por lo que te sugiero que mires este video hasta el final. Entender estos conceptos te ayudarán a comprender cómo funciona el resto de los componentes de la cámara para así lograr la foto que soñás hacer. Ahora sí, una breve presentación y comenzamos. Antes de comenzar con este tema, te invito a que pongas en pausa el video y vayas a buscar algo donde tomar notas, 1 o 2 lentes que tengas a mano, y una vez que tengas ambas cosas, volvé a poner play. ¿Ya está? Bien, es muy posible que ya hayas comenzado a tomar apuntes, pero de ahora en más será fundamental que lo hagas. Como comenté al principio, la cámara está compuesta por el cuerpo y el lente. Y dentro de estos últimos se encuentra el diafragma, que es un orificio regulable. Te lo muestro en este lente antiguo. Su función es la de controlar la cantidad de luz que llega al interior de la cámara. Imagínate como si fuera una canilla. Cuando más grande es el orificio, pasa más agua. Cuando es más chico, pasa menos agua. Con el diafragma y la luz pasa lo mismo. Orificio más grande, pasa más luz. Y el orificio, si es más chico, pasa menos. No es complicado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando pasa más luz de la necesaria? La foto queda demasiado luminosa, o sea, muchísimo más clara, lo que se llama en fotografía sobreexpuesta. Ahora, cuando es a la inversa, cuando el orificio del diafragma es chiquito, deja pasar poca luz, y al pasar poca luz, ¿qué pasa? Queda oscura, lo que se denomina subexpuesta. En el punto medio, cuando entra la cantidad de luz adecuada, se denomina bien expuesta. Estos son conceptos que volveremos a nombrar a lo largo del curso, por lo que vendría bien anotarlos. Sobreexpuesta, muy clara, mucha luz. Subexpuesta, oscura, poca luz. Voy a hablar despacio y con tiempo para que vayas tomando notas de algunos temas que son importantes que tengas presente. Sigamos con algunos términos que iré usando a lo largo del curso. El tamaño del orificio del diafragma se llama apertura y este se mide en números F. Cada vez que veas una F con una barra y un número, se refiere a la apertura del diafragma. Los diafragmas más comunes son 2.8, 4, 5.6, 8, 11 y 16. Cada salto entre un número y el siguiente se llama paso. De esta manera, si vas de un F8 a un F11, hay un paso. Y si pasas de un F5.6 a un F16, hay 3 pasos. Notarás que cuando el número F va aumentando, el orificio del diafragma se hace más chiquito. Esto es porque con cada paso, el diafragma deja pasar el doble o la mitad de luz que el paso anterior.
Teniendo en cuenta eso, si tenés seleccionado un F8 y lo modificas un paso hasta F5.6, ¿pasa más o menos luz? Más, porque F5.6 tiene un orificio más grande que F8. Y si tenés seleccionado un F2.8 y lo modificas a F4, ¿pasa más o menos luz? A la inversa, o sea que pasa la mitad de luz. En los comienzos es bastante complicado recordar esta relación, ya que es inversa. Hasta a mí a veces se me complica cuando tengo que pensar rápido. Y una buena manera de recordarlo es teniendo en cuenta que el número más grande contiene el orificio más chico. ¿Y por qué es tan importante recordar el tamaño de una pieza de la cámara? Porque más adelante conocerás en qué situaciones deberás modificar el diafragma, ya sea para meter más o menos luz en la escena, o para lograr un efecto determinado. Pero ahora no te líes con esto, solo recordá que número más grande, orificio más chico. Ok, dejemos de lado por un momento este tema y veamos qué diafragma tienen nuestros lentes. ¿Lo tenés a mano? No todos los lentes tienen la misma apertura de diafragma. Seguramente hayas escuchado hablar de que algunos lentes son más luminosos que otros. Esto se debe a que poseen diafragmas cuyas aperturas máximas son de 1.4, 2 o 4. O sea, dejan pasar mucha más luz, de ahí que se llamen luminosos. Cabe aclarar que, por regla general, cuando más luminoso es un lente, más caro es. Por lo que no te sientas mal si no tenés uno. La mayoría de los mortales contamos con lentes cuyas aperturas máximas son de F4 o F5.6. Ahora, ya vimos que los lentes pueden ser de focal fija o variable. Los de focal fija tienen una apertura máxima fija. Y los que son zoom o de focal variable, como ya hemos visto, la apertura máxima puede variar según la distancia focal. Repasemos juntos los números que aparecen en los lentes. Seguramente lo que muestres como ejemplo serán diferentes a los que veas en el tuyo, pero no importa, ya sabrás los que significan. Volvemos al ejemplo del capítulo anterior. Tenemos un lente que es un 100-400 que dice 1, 2 puntos, 4.5 y 5.6. Ahora ya sabemos qué significa ese 4.5 y 5.6. Recordemos que el número 1 indica que el número que le sigue corresponde a la apertura máxima. Entonces, en su distancia focal mínima, tiene una apertura máxima de 4.5 y en su focal máxima, que es 400 milímetros, llega a una apertura máxima de 5.6. Cuando se trate de un lente de focal fija, solo tendrá un número después del 1, indicando su diafragma máximo. Ah, ahora, ya sé cuál es el diafragma que tiene mi lente. Pero, ¿cuál es la función que tiene? ¿En qué afecta a mis fotografías? Ya lo dije anteriormente, pero vale recordarlo que el diafragma controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Pero además tiene otra función importante, que es la de controlar la profundidad de campo, que es la distancia que saldrá nítida en tu fotografía. Uno de los aspectos que más suele llamar la atención cuando empezamos es cómo podemos jugar con la profundidad de campo. ¿Cómo conseguir desenfocar el fondo? ¿De qué factores depende? ¿Por qué hay ocasiones en que por mucho que lo intento no lo consigo? ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? Si te preguntaste alguna de esas cosas, presta atención que te lo explicaré con todo lujo de detalles. Si es que ya no lo sabes, con el próximo ejercicio práctico seguro que lo entenderás.
Si te pregunto si la foto que te muestro tiene mucha profundidad de campo o poca, ¿qué dirías? Bien, quédate con esa respuesta en la cabeza. Ahora, si te digo que compares la foto anterior con esta y te pregunto cuál de las dos fotos tiene más profundidad de campo, ¿qué me dirías? Y si te dijera que la profundidad de campo es la misma en las dos fotografías, ¿me creerías? Ambas fotografías están hechas con los mismos valores, solo cambia una cosa, y es la distancia de los elementos secundarios respecto al elemento principal, y por ende también respecto a la cámara. Es decir, hablando del ejemplo concreto, el muñequito celeste principal es mi punto de enfoque. La profundidad de campo es la misma en las dos tomas, aunque en una aparezcan los 3 muñecos enfocados y en la otra solo uno. Eso se debe a que desplacé 2 de los muñecos y por lo tanto los saqué de la zona que veíamos enfocada. ¿Recordás el ejemplo que te di anteriormente donde te decía que la cámara enfoca distancias y no elementos? Bueno, esa distancia con nitidez es lo que se llama profundidad de campo. De esta manera se entiende por profundidad de campo la franja de la imagen que podemos apreciar con nitidez. Cuando mirás una fotografía y en ella se distingue una zona nítida de una zona que es más borrosa, la profundidad de campo se correspondería con el área de la imagen que se aprecia como nítida. Ahora que ya comprendés un poco más el concepto, vamos a ver cuáles son los factores que van a influir en la mayor o menor profundidad de campo que pueda tener una fotografía. La primera variable que influye en la profundidad de campo es la apertura del diafragma. Cuanto más abierto tenemos el diafragma, menos será la profundidad de campo de nuestra imagen, por lo que serán más los elementos que aparezcan desenfocados en ella. Y al revés, cuando menos abierto esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo y serán más los elementos que aparezcan con una nitidez aceptable. Una manera muy sencilla de recordarlo es: a mayor número F, más profundidad, y a menor número F, menos profundidad. Veámoslo en un gráfico para verlo más claro. Como podés ver, con un número F mayor, la distancia que aparecerá con nitidez será mayor que si le utilizáramos un número F más pequeño. De esta manera, si te situaras a cierta distancia de un elemento y seleccionaras una apertura de f16, tendrías mayor profundidad de campo que otra tomada con el mismo objetivo a la misma distancia, pero variando la apertura a f2. La segunda de las variables que afecta a la profundidad de campo es la distancia entre la cámara y el plano de enfoque. Conforme la cámara esté más cerca del sujeto a fotografiar, tendrás una profundidad de campo menor, mientras que en la medida que te alejas, la profundidad de campo aumentará. Así que, a menor distancia, menos profundidad de campo. A mayor distancia, mayor profundidad de campo. Esto significa que, partiendo de que estás haciendo la fotografía con el mismo objetivo y la misma apertura fijada de antemano, cuando más cerca te encuentres del elemento que estás enfocando, menos será la profundidad de campo. Y cuando más lejos te coloques de él, la profundidad de campo será mayor. La tercera de las variables es la distancia focal del objetivo. La distancia focal
también va a influir en la mayor o menor profundidad de campo de las fotografías. A medida que uses objetivos con focales más largas, la foto tendrá una profundidad de campo menor. Mientras que si utilizas focales cortas, como un 10, un 16 o un 20 milímetros, la foto tendrá una profundidad de campo mayor. O sea, a mayor distancia focal, más milímetros, menos profundidad de campo. A menor distancia focal, más profundidad de campo. Entonces, resumiendo, la profundidad de campo depende básicamente de 3 factores: la apertura del diafragma, mayor número F, mayor profundidad de campo, la distancia al objeto, más cerca estés del sujeto, menos profundidad de campo, y la focal o el objetivo que estemos usando. Lente más corto, más profundidad de campo. Lente más largo, menos profundidad de campo. Aunque existe un cuarto factor que podría influir, y es el tamaño del sensor de la cámara, puesto que cuanto más grande sea el sensor, podrás lograr una menor profundidad de campo, y cuando menos sea el sensor, mayor será la profundidad de campo. Y esto se entiende si pensamos en las cámaras de nuestros celulares o en una cámara de acción como las GoPro, que tienen un sensor muy chiquito y por eso aparece casi todo enfocado. Muy bien, hasta acá vimos que el diafragma tiene una doble función. Por un lado, controla la cantidad de luz que entra en la cámara. Y por otro, define la zona que quedará nítida en tu fotografía, lo que se llama profundidad de campo. En el siguiente capítulo hablaremos del mejor amigo del diafragma, el obturador. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. En la descripción te dejo una serie de links de descarga con material adicional para que sigas aprendiendo. Llegado a este punto, y si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas al canal y si el video te fue útil, me regales un like. Esas simples acciones me ayudan mucho más de lo que crees. Muchas gracias, que tengas muy buenas luces y nos vemos en el próximo video.